Hola chicos, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del tema que aparece en esta filmina, que es el funcionamiento, yo lo llamé funcionamiento térmico en invierno, calefacción, sistemas de acondicionamiento ambiental. Y lo llamé de esta manera porque quería poner el énfasis en lo que ustedes habían hecho antes sobre el análisis de toda la envolvente de su proyecto, porque digamos que ese es el punto de partida antes de empezar a pensar tanto en la calefacción como en el acondicionamiento de verano del edificio. Lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes del funcionamiento térmico del envolvente del edificio que hemos diseñado. Para eso ustedes, en principio, hicieron el cálculo del K, de todas las partes del envolvente. Este es un punto fundamental porque el edificio tiene que cumplir con la normativa. Ya explicamos en una teórica anterior todo este tema. Entonces, una vez que estamos seguros de que el edificio cumple con la normativa y que hemos tratado y trabajado toda la envolvente de manera de hacer eficiente el comportamiento del edificio ante esta solicitación, recién ahí evaluamos la necesidad de dotar al edificio de calefacción o, en su momento, que vamos a ver la semana que viene, de aire acondicionado. Entonces, vamos a ver un poquito algunos conceptos involucrados en este tema. Yo puse acondicionamiento térmico en general. Bueno, lo primero es que hasta hace mucho tiempo atrás, los edificios tenían un gran gasto de energía y fundamentalmente lo que nosotros tenemos que intentar es que el edificio se comporte mejor que el clima, es decir, que sea más amigable estar en su interior que estar en el exterior, cuando a veces hay edificios que esto que parece una verdad tonta, no se cumple. A veces es necesario adicionar al edificio con muchos más sistemas que lo acondicionen de lo que se está mejor afuera que adentro, hablando en palabras sencillas. Bueno, entonces vamos a ver que otra etapa, una vez que ya tenemos toda la envolvente bien diseñada, otra etapa es que nuestro edificio haga un uso racional de la energía. Entonces, nosotros sabemos que uno de los puntos fundamentales es que el usuario de este edificio esté confortable, ya hablamos de ese tema. Tenemos que proveerle una temperatura interior en un edificio público como el que ustedes están diseñando de 18 grados. En algunos ambientes podemos trabajar hasta con 15, ¿no? Según el rango, tenemos que pensar en la cantidad de usuarios que van a estar, porque nosotros como seres vivos también estamos en un equilibrio térmico con el ambiente y para lograr ese equilibrio térmico estamos siempre cediendo calor al entorno, porque nosotros estamos a 37 grados y el entorno siempre está menos, así que somos fuentes de radiación de calor. Y otro punto muy importante, pero muy importante sobre todo en esta época, es la calidad del aire interior. Ustedes saben que estamos en un momento de pandemia, donde justamente esto que siempre hemos hablado de la calidad del aire interior, de asegurar las renovaciones de aire por un tema de vida de las personas, es cuanto más importante en este momento que necesitamos filtrar el aire interior, asegurar la ventilación de todos los ambientes, porque tenemos que proveer un aire que no sea fuente de contagios de todo este problema en el cual estamos involucrados. Y la tercera variable, que es por la cual empecé, que son los aspectos energéticos, tenemos que intentar que el edificio haga un uso racional de la energía y como edificio público, que es la mayoría de ustedes es lo que tienen, tenemos que dar el ejemplo frente al usuario común. Entonces, estamos
Bueno, voy a pasar. Para dar ese ejemplo, tenemos una ley que fue reglamentada en el año 2018, que es la 27424, que establece tres aspectos importantes. Esta ley es la de régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Esto quiere decir que a partir de la reglamentación de esta ley, cualquier usuario puede generar su propia energía y cederla a la red eléctrica pública. Antes, parece increíble, pero no se podía. Esto no estaba, no se, yo me generaba mi propia energía, pero si tenía energía de más, la tenía que almacenar, y si no podía almacenarla, se perdía porque no podía cederla a la red eléctrica pública. A partir del 2018, y mediante este decreto, esto se puede. No todas las provincias han adherido a esta ley. Yo estuve intentando buscar y está un poco confusa la información, pero por lo menos 11 o 12 provincias ya se han adherido a la ley. Y hay otras provincias que el problema está en que ya tenían leyes anteriores y tienen que hacer una adecuación de la ley que ya tenían, reglamentada para equipararla, digamos, a esta ley nacional. Esta es una ley nacional, ¿no es cierto? Bueno, esta ley, como aparece acá, se destacan tres aspectos. Que es el primero, el derecho del usuario, ¿no?, de instalar un generador de energía eléctrica renovable, que antes no tenía derecho. Recibir una retribución en función de la cantidad de energía inyectada. Es decir, yo el exceso de energía que tengo se lo puedo dar a la red eléctrica pública, con lo cual no solamente no consumo, sino que además me van a pagar por esa cantidad de energía que estoy inyectando a la red. Y además, era esto en forma de intención, una parte como si fuera de poder tener créditos a bajo costo para poder comprar los equipos, porque los equipos algunos no son baratos. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que ustedes deberían poder incorporar en su edificio. Acá puse unos ejemplitos. Un ejemplo, por ejemplo, es el de la Universidad Católica Argentina, que está en Puerto Madero, que tiene todos esos paneles fotovoltaicos en el techo, y ustedes ven en parte de la fachada, que le permite a la universidad piensen que bueno, son grandes consumidores de energía, y entonces a través de esos paneles pueden no solamente bajar el consumo de su factura, sino que además, como les decía, vender el resto, el excedente, a la red pública. Y en la foto de abajo se ve un interior donde lo que son paneles fotovoltaicos son los vidrios. Esto es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, una fachada también de un local, ¿no? Estos paneles, estos vidrios se venden en Argentina. Me fijé de conseguir justamente ejemplos que se den en Argentina. Fíjense cómo es el sistema. Tenemos los paneles que al incidir lo que transforma la energía solar en energía eléctrica. Esa energía es energía continua, energía eléctrica continua. Entonces necesitamos un inversor que la haga energía eléctrica como la que se consume en la red eléctrica. Después tenemos, en este caso, un medidor, ¿no?, como para poder establecer cuánto es lo que se cede a la red eléctrica, y después de ese mismo lugar se va a la red interior del edificio. También uno podría tener del inverter, digamos, llevar a unas baterías que acumulen la energía para el momento en el cual no tenemos energía solar, ¿no es cierto? O sea, podemos hacer la venta directa a la red
Pero en ese caso, a la noche necesitaríamos conectarnos a la red para poder abastecer al edificio, ¿no? También podemos acumular. Y otra forma, es decir, lo que les estoy sugiriendo es que ustedes coloquen, ya sea en el techo, ya sea en la fachada, ya sea a través de vidrios en un techo, ¿no es cierto?, alguno de estos sistemas. Otra de las formas en que tenemos de realizar este mismo diseño, digamos, de venderle a la red eléctrica, es a través de molinos eólicos, ¿no? En este caso el sistema, fíjense, es muy parecido. Acá tengo el molino o tengo el panel, van a un inverter, ¿no?, que lo transforma transforma el tipo de electricidad, y eso va a un generador o va directamente a una batería, va directamente al consumo, o también se podría vender, digamos, a la red eléctrica. Fíjense que estos molinos constan de un mástil de acero que puede estar fijado en el propio edificio, o también puede estar fijado en el terreno. Ustedes que tienen terrenos muy grandes también lo pueden ubicar en algún lugar sobre el terreno, ¿no es cierto?, que en un lugar que esté, digamos, a merced del viento. No lo van a poner en un patio interior que no le llegue el viento, ¿no es cierto? Y acá vemos algunos ejemplos de tipos de molinos que se comercializan. Pueden ser de eje vertical o pueden ser de eje horizontal, ¿no es cierto? El molino tiene un rotor, unas palas, que es donde incide el viento, un rotor, y después una góndola con la mecánica de transmisión, y el sistema que genera el inverter que les contaba, que hace el cambio de energía. Bueno, entonces, primero evalúo todo el comportamiento térmico de la envolvente. Luego veo si puedo el resto de las necesidades energéticas que tiene el edificio cubrirla a través de algún sistema de energías alternativas. Y cuando ya veo que no tengo más remedio, de todas maneras, estos sistemas que yo les voy a comentar pueden ser abastecidos con estos otros sistemas. Bueno, entonces, hablando ya definitivamente del sistema de calefacción, tenemos que tener en cuenta estos ítems. Primero, lo que le decía, las exigencias de confort, que ya lo hablamos en el día que dimos la charla de térmicas, que es las necesidades de que el usuario esté confortable, y con esto estamos hablando de la temperatura, de la humedad, de la ventilación, de la pureza del aire. Y además, nosotros a principios de año les habíamos pedido que hicieran una memoria donde describan el funcionamiento del edificio. Bueno, en este momento es donde todo ese funcionamiento que ustedes elaboraron es donde se va a poner en juego. Porque yo tengo que saber si el edificio se va a usar, como dice acá, el uso es continuo, es decir, es todo el día, o tiene horarios, o es intermitente en el sentido de que tiene un funcionamiento durante la semana y otro durante los fines de semana, o hay una parte que se abre durante el invierno y una parte que está abierto todo el año. Entonces, todos esos temas del uso previsto es lo que ustedes tienen que tener muy presente cuando están decidiendo la instalación de calefacción. Después, la energía disponible en el lugar. En Argentina, por ejemplo, se utilizó durante muchos años, todo era con gas natural. El que tenía gas natural usaba gas natural. Hoy por hoy, que hay una especie de crisis con el tema del gas, ustedes saben que en Mar del Plata algunos edificios han tenido, no algunos, muchos edificios han tenido muchos problemas porque el gasoducto que llega a Mar del Plata no daba abasto para los nuevos edificios. Y en el mundo en realidad es así, hay una migración a la electricidad, porque además
La electricidad, como estuvimos viendo recién, se puede abastecer a través de paneles fotovoltaicos o molinos eólicos, y entonces a través es más fácil la conversión que con respecto al gas. Después, los requerimientos de la propia instalación sobre el diseño del edificio, que es lo que viene después como previsiones arquitectónicas. Y los costos, por supuesto, que tiene tanto instalar como funcionar, como mantener, y los costos ambientales que incluyen estos, que tienen aparejados estos equipos. Los costos ambientales se refiere a los humos, por ejemplo, el tipo de gases que emanan y ese tipo de cuestiones. Entonces, en cuanto a las previsiones arquitectónicas, es decir, todo lo que ustedes tienen que prever en la etapa de diseño para poder instalar el equipo, tiene que ver con la ubicación y la dimensión de las salas de máquinas, de las salas de equipos, porque a veces puede ser que un equipo esté en una sala de máquinas, pero puede ser que se le haga un gabinete expresamente para el equipo. Y digo externas, tanto externas como internas, porque hay que tener presente que hay algunos equipos que son de ubicación obligatoria en el interior, pero otros que son de ubicación obligatoria en el exterior. Entonces, necesitamos saber, conocer íntimamente cómo es el funcionamiento de cada uno de los sistemas de equipos, como para poder prever el lugar donde va a estar ubicado. Hay que tener en cuenta que los equipos, como dice a continuación, accesibilidad de los equipos, no solamente que yo tengo que tener accesibilidad para el mantenimiento, para hacer algún tipo de reparación del equipo, sino también que tiene que poder entrar por la puerta, que yo tengo que poder instalarlo, colocarlo en el lugar donde preví que iba a estar. Para esto muchas veces, esto incide en los costos, necesito una grúa para su colocación, lo cual incrementa muchísimo el costo. Por eso hay que hacer muy finamente, donde decía los costos que incluyen la instalación, el funcionamiento, bueno, hay que tener muy en claro cómo se va a hacer para instalar ese equipo. Después hay que dejar previsto los espacios para los conductos de aire, a veces si son conductos, si son cañerías de conductos de aire, llevan un espacio muy grande, una dimensión considerable, y esto hay que dejarlo previsto. Las cañerías, el espacio de las rejas, los difusores, ahora les voy a mostrar fotos como para que esto quede más claro. Después la necesidad de energía, la necesidad estructural, es decir, hay equipos que pesan 2, 3, 5 toneladas, y entonces necesito acomodar que la estructura esté preparada para recibir ese peso. Después tengo que dejarle la energía, con lo cual ya sea gas o ya sea electricidad, la energía necesaria al pie del equipo, porque después si no, romper como para llevar la energía necesaria hasta el gabinete donde va a estar, es una complicación. Y hay algunos equipos, no son los que vamos a ver hoy, sino los que vamos a ver la semana que viene, que llevan drenajes, entonces tengo que prever la ubicación de esos drenajes. Además, el análisis del exterior, no solamente en la fachada, porque estos equipos a veces son voluminosos y se van a ver en la fachada, sino además el perjuicio que puedan tener frente a unos terceros. Es decir, que hay muchas cosas sobre los equipos de calefacción que debemos pensar y tener resueltos antes de la construcción del edificio, porque después hay que romper mucho para adecuarlo. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer como primera medida para establecer qué instalación, para la decisión de qué instalación van a tomar. Primero tienen que zonificar, definir zonas dentro del edificio que se atienden de diferentes maneras. ¿Qué es esto? Por ejemplo,
Me acuerdo de un trabajo que corregí en estos días, donde tenían una parte de administrativa, tenían una parte de microcines, una parte de exposición, una biblioteca y tenían una parte de aulas. Entonces, todas esas zonas tienen una forma de uso diferente. Yo tengo una parte de aulas, por ejemplo, que se usa de marzo a noviembre. Entonces, en esa zona de aulas, y voy a tener personas que van a estar sentadas, depende además si esto es una escuela primaria, si es una escuela secundaria, si es un terciario, porque en la escuela primaria voy a tener chicos que se mueven para todos lados, pero en la escuela terciaria voy a tener personas que están sentadas, prestando atención, quietas. Entonces, las necesidades, digamos, de calefacción que tiene cada una de estas personas es diferente. Después tengo una parte de microcine que no va a tener los mismos horarios que la zona de aulas, porque el microcine posiblemente esté habilitado 2 o 3 horas durante los días de semana y capaz que durante el fin de semana está funcionando 6, 7 horas cuando las aulas están cerradas. Entonces yo para estas dos zonas tengo que pensar en diferentes sistemas de equipos. Por empezar, lo que vamos a hablar hoy, que es de calefacción, piensen que es algo que solamente voy a tener encendido en invierno. Entonces, no tiene sentido que yo lo tenga, yo tenga una zona con calefacción que va a trabajar todo el año cuando hay sistemas que pueden brindarle aire acondicionado y calefacción, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Después, un tema que siempre se olvidan son los sistemas de regulación. Son los dispositivos de control que actúan sobre alguna parte del equipo y que mantiene determinadas variables ajustadas al valor requerido. ¿Esto qué quiere decir? Yo necesito ponerle un termostato al equipo, un termostato en el cual yo establezca los horarios, el horario en que se enciende el equipo, el horario en que se apaga, porque por ejemplo, yo en la escuela los chicos llegan a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde va a haber gente en las aulas, yo ya pongo directamente en el termostato, establezco los horarios y entonces el equipo se enciende 10 minutos antes y se apaga en el momento de la salida de los cursos. Y durante la noche el equipo no está funcionando. Griselda, Sí. perdón, porque no iba a dejar de interrumpirte como es mi costumbre. Buen día. Si no me vas a extrañar. Buen día, chicos. No, una cosita muy cortita en la primera parte cuando hablaste de zonificación. Si quieren un ejemplo que vivimos, este año no, pero todos los años anteriores sí, tomen el mal ejemplo del complejo en cuanto a zonificación. Ubíquense que el complejo es un edificio que tiene 90, 2000, 30 y pico de años y que los conceptos han cambiado, pero el complejo tiene centralizado todo y si nosotros queremos calefaccionar a los administrativos tenemos que prender todo el edificio y si queremos calefaccionar un taller tenemos que prender todo el edificio y después empiezan a aparecer los calefactores por talleres para subsanar la falta de temperatura o la falta de ambientación de cada lugar y para trabajar, como los administrativos dicen, ¿para qué van a prender una caldera de 500.000 calorías si yo con un calefactor de 6.000 calorías puedo manejar el lugar? Y el intermedio entre el complejo, nuestra facultad, si quieren, es la facultad de psicología, que es del 90 y pico, donde se sectorizó piso por piso y se cambió el sistema y es por aire, frío, calor. Entonces, cuando lo hablamos de zonificación, en primera persona piensen en algo que no funciona del todo bien, que es el complejo. Nada más que eso quería agregar, Griselda. No, está bien, tienen que tener muy en claro cómo funciona el edificio. Muy, muy en claro. El edificio lo diseñaron ustedes son quienes saben cómo funcionan. Entonces, en función de este funcionamiento, tienen que diseñar los distintos sistemas, porque lo que les tiene que quedar en claro es que no va a haber un solo sistema en el edificio.
porque no es eficiente. Tiene que haber varios sistemas que den respuesta a las necesidades de cada zona del edificio. Volviendo al sistema de regulación, justamente, la ubicación de estos sistemas de regulación es muy importante, porque, por ejemplo, cada aula no puede tener un termostato, porque yo no puedo dejar librado al deseo de los chicos que estén en ese momento en el aula o del profesor, la temperatura a la cual va a estar el aula. Tiene que ser que toda la zona de aulas tenga una misma temperatura. Entonces, tengo que poner el termostato de alguna manera de que yo pueda regularlo sin que esté a mano del estudiante que lo modifique. ¿Sí? Lo mismo pasa imagínense en el cine, si cada persona que va al microcine pueda ajustar en más o menos la temperatura del lugar. Sería un caos. Entonces, el sistema de regulación del microcine tiene que estar en un lugar donde alguien de mantenimiento establezca el valor de temperatura que va a tener el espacio. ¿Sí? Después, en cuanto al mantenimiento, que son todas las operaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, yo justamente acá en la imagen que puse, quise poner el énfasis en los filtros, porque sobre todo en esta época, en la limpieza de los filtros y la elección de los filtros que va a tener el equipo es muy, muy importante, porque hay filtros que justamente estarían filtrando mucho más. Tiene que ver con el tamaño, digamos, de las partículas que este filtro atraparía, ¿no es cierto? Hay filtros bacteriológicos que estarían asegurando, digamos, el ambiente, la seguridad del aire interior, ¿no? Bueno, entonces, entre lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la semana que viene, podemos hacer un resumen de la clasificación de los sistemas complementarios. Tenemos las instalaciones de calefacción, que es la que vamos a ver hoy, que satisfacen las condiciones de bienestar en la época invernal, solamente en el invierno, que en Mar del Plata tenemos un invierno muy largo y justamente es donde durante muchos años se puso el énfasis. Recién, a raíz del llamado cambio climático, es que empezamos en Mar del Plata a pensar en instalaciones de aire frío, ¿no? Hace 30 años atrás no era necesario, con un ventilador nos arreglábamos. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que ustedes en su edificio tienen que tener muy en cuenta son las instalaciones de ventilación forzada. Sobre todo por esto que estábamos hablando, de que tenemos que asegurar la calidad del aire interior. Entonces, sobre todo en esta época, esto tiene especial relevancia, porque las instalaciones de ventilación satisfacen las condiciones de filtrado, circulación de aire y la ventilación del local durante todo el año. Yo acá les puse dos ejemplos que son, que ustedes no pueden perder de vista en su trabajo. Y es la campana del bar, que es la extracción de humos, ¿no? Todos los que tengan un barcito, por más chiquitito que sea el barcito, piensen que en algún momento se va a hacer un tostado, se va a hacer una hamburguesa, entonces es necesario evacuar los humos y los olores del barcito. Y después lo que puse al lado es un extractor eólico que es imprescindible que ustedes en las baterías de sanitarios y de vestuarios pongan un extractor de los olores y del aire. Por lo menos en esos dos lugares tengan presente que van a tener una instalación de ventilación forzada. Y después vamos a ver la semana que viene las instalaciones de aire acondicionado que satisfacen las condiciones de bienestar, de confort durante todo el año, y que yo les puse ahí un gráfico del ciclo de refrigeración, que es justamente lo que vamos a ver
la semana que viene. Fíjense que en instalaciones de calefacción yo dividí los sistemas en centrales y en individuales. Bueno, nosotros en este año nos vamos a focalizar en los sistemas centrales. Los individuales, es decir, los calefactores que ustedes conocen y que vimos y que vieron en Construcciones 1 y tal vez en Construcciones 2, no los vamos a usar. Vamos a poner en nuestro trabajo sistemas centrales de calefacción que se dividen en dos tipos, convectivos y radiantes. Entonces, vamos a empezar a ver. Por empezar, yo tengo que saber cuál es la fuente generadora de calor. Y tengo determinadas alternativas. Tengo calderas de agua caliente, calderas que se llaman de condensación, ahora vamos a hablar de qué se trata, quemadores a gas y resistencias eléctricas. Son los 4 tipos de fuentes de generadoras de calor. Después, ¿cómo voy a transportar esa energía? A través del agua o a través del aire. Y los dispositivos terminales que van directamente a llevar todo este calor al ambiente pueden ser convectivos o radiantes. Ustedes recuerdan que las formas de transmisión del calor son 3, que ya las vieron en el introductorio, que es por conducción, por convección o por radiación. Los dispositivos terminales que vamos a ver van a actuar por convección, es decir, a través del fluido, que en este caso va a ser el aire, que por diferencia de densidad se va moviendo dentro del ambiente y entonces va transmitiendo el calor a todas las partes, o por radiación, que no se necesita un fluido, sino que es directamente desde el dispositivo hacia las personas o hacia los muebles, las paredes del ambiente. Después acá tienen unos ciertos esquemas, son esquemas muy generales. Fíjense que el equipo puede estar ubicado en la azotea del edificio y transmitir a los distintos pisos a través de un sistema de conductos, de cañerías o lo que sea. O puede estar ubicado en la sala de máquinas, es decir, en el subsuelo del edificio, ¿no? Y llevar toda la transmisión hacia los distintos pisos. Esto que aparece en sala de máquinas puede llegar a ser en el interior. Hay equipos que necesariamente tienen que estar puestos en el interior, pero hay otros equipos que pueden estar ubicados en un patio. También, así como están colocados en la azotea a la intemperie, pueden estar colocados en un patio a la intemperie. Y si no, tenemos otro tipo de equipos que también se llaman centrales, que alimentan, digamos, resuelven la situación piso a piso. En este caso, tendríamos que colocar una sala de equipos dentro de cada una de las plantas. Pero cualquiera de estos sistemas se les llaman sistemas centrales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder manejar? Fundamentalmente, lo que se llaman las variables de confort, es la temperatura, la humedad del aire, pero también el movimiento del aire y la pureza del aire. La temperatura radiante se trata solamente en los sistemas que son por radiación, porque hay una cuestión con estos sistemas, y es que el calor directamente se radia a las personas, a los muebles, a las paredes, aunque la temperatura del aire no es tan alta, ¿no es cierto? En cambio, los sistemas convectivos trabajan aumentando la temperatura del aire también. Después, para elegir el sistema de calefacción tenemos que tener en cuenta las condiciones del local, y eso es el volumen, la altura, los cerramientos, las superficies expuestas, la orientación, el uso del local, que era lo que estábamos hablando antes. Y además, los sistemas tienen distintas velocidades de respuesta. Algunos uno lo prende y en 10 minutos ya está el ambiente calefaccionado, y en otros no, tienen lo que se llama inercia térmica. Entonces, un sistema con inercia térmica, yo no lo apago a la noche, tengo que dejarlo todo el día prendido porque tarda mucho en lo que se llama en entrar en régimen.
Después hay otro tema que es la distribución de las temperaturas, porque a veces hay sistemas que tienen una temperatura pareja y otros sistemas que los tengo que calibrar para que la distribución de temperaturas sea la misma. Hay sistemas que me permiten que el usuario determine la temperatura que quiera, aunque sea el equipo central, y otros que no lo permiten, que tiene que ser todo la misma temperatura. Después las asimetrías térmicas tienen que ver con que hay paredes del ambiente que son paredes más frías que otras, y lo que es muy importante es el tema de la renovación de aire que les estaba hablando. Bueno, vamos a empezar entonces. Los radiadores. Aunque parezca que por su nombre estos actúan por radiación, y parte del calor que están evacuando al ambiente lo hacen por radiación, en realidad la emisión de calor es por convección, que puede ser natural o forzada. Fíjense que ahí les pongo una fotito de un radiador y de las partes que tiene un radiador. En un recuadro rojo aparece lo que sería un elemento del radiador. Es decir, que este radiador está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Pueden tener hasta 15, 16 elementos, ¿no? Y si la salida, porque la entrada del agua en este caso sería a través de la llave del radiador, ¿no? Vendría entrando por aquí, y la salida del agua sería por aquí abajo. En este caso ustedes ven que está entrando y saliendo por el mismo. Como les decía, entonces la entrada de agua es a través de la llave. El radiador tiene una llave, que es una llave de doble reglaje, que es por donde entra el agua, y a su vez permite que el usuario calibre la temperatura del mismo radiador. Es decir, el usuario lo puede manejar esto, cerrar o abrir. Por eso, en los edificios públicos, esta llave que permite que el usuario manipule el radiador se quita y el radiador queda... el radiador entonces queda con la imposibilidad de que se haga este trabajo. Y por abajo el detentor, que es por donde también sale el agua, también este detentor sirve para que el técnico estabilice, digamos, toda la instalación, ¿no? Y a veces, cuando los radiadores tienen muchos elementos, la llave debe estar del otro lado para asegurar que todo el radiador esté barrido por el agua caliente. Por otro lado, en la parte también superior tiene un purgador, que es lo que permite quitar el aire que pueda juntarse en la cañería y que haría que el radiador no funcione. Fíjense las condicionantes del local para poder instalar un radiador. Tienen que ser locales de poca altura. O sea que si yo tengo un auditorium con mucha altura, no le puedo poner radiadores. El alcance del aparato es entre 4 y 6 metros, dependiendo de los cerramientos, ¿no? El uso les permite control individual y entran rápidamente en régimen. Fíjense que yo lo puse en conjunto al radiador con también lo que son los zócalos, los tubos aletados o los zócalos radiantes, que son también convectores. Fíjense, acá hay un tubo aletado, acá hay radiadores petizos que también funcionan de la misma manera y que están muy adecuados para lugares donde yo tengo un aventanamiento que llega hasta el piso, ¿no es cierto? Aunque, si no, por supuesto, no se coloca en donde tengo una puerta con salida al exterior, ¿cierto? Pero me permite grandes ventanales. Este tipo de zócalos son especialmente indicados para zonas de circulación, donde yo pueda tener un espacio corrido, y se venden, se pueden sortear obstáculos, como por ejemplo puertas, ¿no es cierto? Yo paso la instalación
por debajo, supongamos en este caso, va por abajo por el piso para llegar hasta el otro radiador. O sea, no hay problema con que haya una interrupción en la longitud del radiador, ¿no es cierto? O del zócalo. Bueno, por otro lado, este tipo de radiadores, tanto los radiadores como los zócalos, se pueden distribuir con lo que se llama distribución bitubo o monotubo. El sistema monotubo, empiezo por solamente se puede utilizar en lugares donde no tengo demasiados radiadores. Es decir, que si ustedes van a usar este sistema, tendría que ser en lugares muy, muy pequeños, como por ejemplo en la zona administrativa, porque requiere, bueno, ahora les voy a explicar, requiere que se armen determinados anillos. Fíjense en qué se basa la diferencia del sistema bitubo, que es el tradicional, que es el que seguramente ustedes van a utilizar, excepto que estén trabajando en un área muy chiquita donde el sistema monotubo es muy eficiente. Fíjense que el sistema bitubo tiene una cañería que va de ida, que lleva el agua caliente, que alimenta por arriba a cada uno de los radiadores. Y a su vez de cada radiador sale una salida del agua fría, que no es fría, pero que ya está a menor temperatura, y que se van uniendo en un retorno. En cambio, fíjense que el sistema monotubo entra el agua caliente al radiador por el mismo lugar, por un lugar, hay que asegurar el traslado del agua dentro del mismo radiador, y por el mismo lugar sale el agua que alimenta al otro radiador, al radiador siguiente. ¿No es cierto? Y el retorno se produce desde el último radiador hacia la caldera. Entonces, fíjense que en el bitubo todos los radiadores calientan por igual. En cambio, en el sistema monotubo, el primer radiador recibe el agua más caliente, el segundo un poco más templada, y así hasta el último radiador que la recibe más fría. Entonces, es más difícil poder establecer un equilibrio en el sistema, se puede, pero lo que sí es mucho más barato en metros de tubería. Por eso a veces se coloca en lugares pequeños. Vamos a ver algunos detalles de las distribuciones. Fíjense, en la distribución bitubo hay que tener en cuenta este tema. Fíjense, cuando se habla de una distribución en altura, el radiador primero, el que de la planta más alta, va a estar a menor temperatura que el de la planta más baja. Entonces, lo que hay que armarle, lo que se llama retorno invertido, que es que el agua caliente suba hasta la última planta y desde allí se distribuya a los distintos radiadores. Eso es lo que nos garantiza la distribución constante. En este tipo de radiadores, la cantidad en este tipo de distribución de los radiadores, la cantidad de radiadores que puedo instalar es ilimitado y tiene que ver con la capacidad que tenga la caldera, y bueno, y se puede regular. En este otro caso, fíjense que la llave que tiene el radiador es de otra naturaleza, es diferente porque tiene una sola, no tiene la llave de arriba y el detentor abajo, ¿no es cierto? Sino que tiene una llave, una válvula que es de ida y de retorno, ¿no es cierto? Y como aparece acá, que el agua está más caliente, después más templada y termina más fría. Y bueno, entonces es 5 el número máximo de radiadores que se puede instalar, pero se pueden hacer varios anillos. En el caso de tener varios anillos, es necesario colocar un colector de retorno, que ahora les voy a mostrar cómo es. Bueno, el colector de retorno es esto que aparece acá, que se utiliza también para los pisos radiantes. Y ahora sí, los pisos o paredes radiantes, sí el calor lo emiten por radiación, en este caso. Fíjense que acá en la imagen de abajo aparece un piso donde está todo el tendido de la tubería,
y finalmente se llevan todas las mangueras a un colector que es el que lleva el agua, o sea, la caldera lleva el agua caliente hacia el colector y es desde el colector que se distribuye a los distintos ambientes. Este tipo de colectores permite también que yo tenga en una parte piso radiante, pero en otra parte pueda llegar a alimentar radiadores y en otra parte pueda alimentar también un tubo aletado o pueda alimentar un zócalo radiante. Es decir, que a través, si yo de la caldera me conecto a un colector, puedo tener las diversas formas del sistema. Por ejemplo, en una casa es muy común que se pongan radiadores en todos lados y en el baño se ponga piso radiante, por ejemplo, o un toallero. Entonces, este tipo de colectores me permiten salir con distintas resoluciones a los ambientes. Fíjense que aparece un tema, y es que justamente este sistema posee una alta inercia térmica, o sea, demora un tiempo en entrar en régimen, 4 a 5 horas. Es decir, que yo tengo que dejar este sistema encendido todo el día, no puedo cortarlo, todo el invierno en realidad, porque donde yo lo corto tarda 4 o 5 horas en entrar en régimen. Ahora, si yo tengo este sistema en un lugar que va a estar abierto de lunes a viernes, puedo, cuando la gente se va, cortarlo y decirle al termostato que encienda 5 horas antes del horario de entrada del lunes y lo haga entrar en régimen. Tiene una buena distribución de temperaturas y esto es importante, manteniendo una mayor temperatura a nivel del suelo y descendiendo con la altura. Es decir, que este sistema de piso-pared radiante es indicado para locales altos, porque calefacciona a nivel del piso y no tanto en la zona superior, que no me interesa que esté calefaccionada. Bueno, vamos a ver algún otro sistema. Les quería mostrar esto. Estas son las calderas, porque a veces pasa que no sé, nos preguntan a ver cómo son las calderas, qué espacio ocupan. Bueno, estas son calderas en salas de máquinas. Esta forma de colocar las calderas se llama colocación de calderas en cascada. Y fíjense que yo puedo colocar módulos de caldera que tienen esta ventaja, y es que se pone una en funcionamiento, o sea, están prendidas todas, pero hasta que no se cumple la caldera, hasta que no está dando el máximo de su potencial, no empieza a funcionar la otra. Con lo cual, según la temperatura, según el día, esto contribuye a un ahorro energético también. En vez de tener una gran caldera, se usa en estos momentos colocar varias calderas, así como les digo, en cascada, para que vayan alimentando, cumpliendo con las necesidades de los locales. Fíjense que cuando las coloco las calderas en cascada, tengo un separador hidráulico, que es este aparato. Bueno, fíjense primeramente, la cañería de gas que alimenta a todas las calderas. La salida de humos de cada una de las calderas, ¿no? Que es lo que ustedes tienen que prever. Después, tiene un separador hidráulico y con esta caldera, fíjense en el esquema que está acá abajo, con estas calderas puedo tener, fíjense, puedo tener piso radiante, puedo tener radiadores, acá no está el dibujito, pero también puedo tener zócalo radiante, puedo abastecer con agua caliente sanitaria, y a su vez le puedo colocar un colector solar, ¿no? De manera que el agua precalentada del colector solar vaya al agua caliente sanitaria, o también vaya al circuito lo mejor es esto, que vaya al agua caliente sanitaria. Después, también, si tengo el colector, también puedo tener un panel solar cumpliendo la exacta misma función. Fíjense que tengo dos formas de calderas, dos tipos de calderas. Las calderas que se llaman de piso o calderas de pie, que son estas, que más o menos acá les saqué un dibujo de las dimensiones que tienen las calderas.
Fíjense que tienen el tamaño de un lavarropa. Siempre más o menos les digo, fíjense que la caldera tiene el tamaño de un lavarropa y vienen de tamaño de hasta 150.000 kilocalorías. Las calderas así, que son de murales, se llaman, o de pared, son del tamaño de un calefón, como para que ustedes se den una idea, y vienen de hasta 100.000 kilocalorías. Así que como para tener una idea de la cantidad de calderas que tengo que colocar y del espacio que me van a ocupar en el subsuelo o en la sala de calderas, y de los requerimientos que voy a tener. Fíjense acá, cada caldera tiene su conducto de ventilación que se unifica en este caso en un conducto que tiene que tener una cierta pendiente. Aunque acá parezca que es horizontal, el conducto tiene 2 o 3 grados de pendiente. Bueno, después, yendo a otro sistema, ya tenemos lo que se llama generador de aire caliente, que en este caso es de descarga indirecta. Indirecta porque el generador tiene un quemador, ¿no? Es un gabinete que contiene un ventilador a alta presión, un serpentín a través del cual circula el aire caliente y un filtro de aire, muy importante. Pero es de descarga indirecta porque realiza la distribución del aire a través de conductos. Fíjense la distribución como es. Yo tengo el equipo, muy importante, tengo una toma de aire exterior que me asegura la calidad del aire, porque esta toma de aire exterior más o menos es de un 20%, es decir, que cada vez que el aparato recircula el aire por el ambiente, un 20% del aire es exterior, o sea que asegura la calidad del aire. En los sistemas que vimos antes no tienen recirculación del aire, entonces tengo que asegurárselo yo a través de la ventilación forzada que les había comentado antes. Les tengo que asegurar que tenga una renovación de aire constante. Estos equipos tienen a su vez un filtro, ¿no? Es un filtro que son descartables o que son lavables, y que entonces dentro del mantenimiento que le estoy haciendo al equipo tengo que acondicionar todo ese sistema de filtros. Entonces va a tener una alimentación, que es toda esta, que fíjense, se realiza a través de un circuito de conductos, y luego de estos conductos se van saliendo los ramales en forma, se llama, de peine, o de espina de pescado, también se conoce este sistema. Nunca voy a salir y venir así, pegar la vuelta y volver por el otro equipo, no. Se hace un ramal y a través de ese se va distribuyendo. Y fíjense que el tamaño de los equipos va disminuyendo a medida que yo me voy alejando del equipo. Se van haciendo cada vez más angostos. Acá en este esquema también se ve, a medida que yo voy dejando en cada uno de los pisos una parte del caudal de aire, ¿no? Se va reduciendo el tamaño de los equipos. Y puedo dejar a través de una reja lateral o de lo que se llama un difusor que va en el conducto, en la parte baja del conducto, y que directamente tira el aire hacia abajo. Acá le puse una puerta, ¿no? Para que ustedes vean el tamaño que tiene más o menos el equipo con respecto a una puerta común. Bueno, y estos equipos necesitan tener un retorno, es decir, que así como les decía, que el 20% del aire que cede al ambiente lo toma del exterior, tiene un conducto a través del cual chupa aire, un 80% del aire pasa nuevamente por el filtro, se junta con el aire que viene del exterior y se vuelve a volcar al interior de los ambientes. Acá les muestro algunas fotos de estos equipos para que vean. Fíjense, acá viene el gas, ¿no? Que alimenta este equipo. Y fíjense que cuando sigue para el equipo siguiente, que es el último, el conducto de gas es más chiquito. Esto sería lo que ustedes tienen que hacer el cálculo de un ramal de gas. Otra cosa a tener en cuenta.
Fíjense que estos equipos están colgados con ménsulas en la parte interior de un espacio que es muy alto. Pueden ir así acostados o pueden ir parados, como estaba en la foto anterior, que estaba como puesto parado en una puerta. Fíjense que tiene una chimenea que perfora el techo y sale a los cuatro vientos. Y acá en este se observa mejor que en la salida del equipo tiene lo que se llama una junta de lona o una junta elástica, que es la que hace que la vibración del equipo, cuando arranca o para, o está en funcionamiento, porque acá toda una serie hay un quemador, una bomba que hace circular el aire, esa vibración del equipo no se transmite a los conductos. También se le puede interponer un filtro acústico en la salida, pero últimamente no son tan ruidosos. Y además, fíjense que además de tener una plataforma, esa plataforma está sujeta también a través de unas tiras, que es la que después se van a usar para los equipos. Acá está este mismo equipo. Este equipo que está de este lado es este mismo en otra toma, donde se ve toda la distribución de conductos, cómo se va achicando y cómo va agarrado el equipo por una planchuelita, en este caso, a la estructura. Fíjense que acá fue necesario hacer un quiebre, una S, ¿no? Para esquivar una columna. Estas son las cosas que a veces suceden. Y bueno, en este caso el equipo quedó todo a la vista, ¿no? Todos los conductos quedan a la vista. Y fíjense, por acá está el cable de alimentación eléctrica. Estas son las cosas que ustedes tienen que pensar en su equipo. En este caso, el equipo en la parte de abajo, que queda lateral porque acá está acostado, en la parte de abajo, tiene lo que es el retorno, entonces está chupando directamente el retorno del ambiente. Después, este otro equipo que es este, fíjense que viene acá, fíjense cómo se va achicando el conducto, y acá estaba dejando, a través de este peine, alimentaba el espacio que era la dirección del establecimiento. En este caso, ¿no? La chimenea, fíjense que se le hizo dar una voltereta y se saca de costado, porque no había posibilidad de sacarla hacia arriba. Y fíjense como la junta de lona está un poco más separada del equipo, pero igual cumple la misma función, y como también se colgó del techo todos los conductos. Y acá se ve la alimentación de gas y la alimentación de energía eléctrica, ¿no? Acá está agarrado con unas varillitas roscadas y hay una mensulita. Fíjense, en este caso, la cantidad de equipos. Acá se ha dejado la alimentación a través de una reja lateral. Los conductos también, fíjense, acá es un equipo que está colocado en la planta alta, que alimenta a través de estos conductos que fueron dejados a la vista, y que tienen acá unas rejitas laterales. Fíjense cómo se va achicando el conducto a medida que va dejando el aire en el local. Acá también un equipo a la vista. Estos decidieron no pintarlo, pero este decidió pintarlo. La chapa se le puede poner, se la puede trabajar de manera de hacer un mordiente y se puede pintar de colores, y va dejando las rejas. Y fíjense, en este caso, este es un lugar donde no se dejaron los equipos a la vista, los conductos a la vista, sino que quedaron ocultos por el cielo raso. Y lo que yo quería mostrarles es esto cuadradito que aparece acá, es el difusor. Y cómo es necesario prever dónde va a estar el difusor dentro del ambiente, porque después va a estar jugando con todos los espacios que se dejen en la iluminación. Entonces, fíjense que la decisión que uno tome, acá está el señor haciendo la instalación, la decisión que uno tome es la que va a dar el juego
de luces y sombras en el edificio en definitiva. Griselda, antes que pases de imagen, ¿podés volver un segundito atrás? Dale. Perdón, ¿eh? En esta imagen en esta imagen, ¿Cuál? vean, en esta que estoy tratando de dibujar, vean estas alturas y estas distancias, porque ustedes y nosotros hablamos permanentemente de cielos rasos técnicos, vamos a trabajar con cielos rasos técnicos. Bueno, acá tienen, si bien no está el cielo raso, pero imagínense que ustedes quisieran poner un cielo raso técnico como donde está el difusor. Vean la altura de la viga, que me imagino que debe ser de 60, 70 centímetros si no me quedo corto, y vean la altura del tubo acá. Entonces, cuando hablamos de cielos rasos técnicos, hablamos de que si no diseño la estructura para que en lugares puntuales deje el alma de la viga para pases de tuberías, tengo que pensar en este esquema. Y este esquema me insume por lo menos un cielo raso técnico de 1,20 m, Griselda, por lo menos. Y el conducto tiene 40 centímetros. El más grande. Claro, más o menos 40, porque además se podría haber hecho, en este caso, acostado, y podría haber sido más eficiente. Pero Bien, sí, 40 centímetros fácil tienen que dejar. bien. Y 60 o 70 de la viga, más el cielo raso, si yo quiero armar un cielo raso técnico, estoy hablando de 1,20 m, 1,30 m. Y aparte los 3 metros libres que tienen los ambientes de uso de ustedes, porque es un lugar público. Por lo cual, con esto lo que le quiero es generar la conciencia de que cuando hablamos de cielos rasos técnicos, no hablamos de un espacio de 20, 30, 40 centímetros. Hablamos de lugares, de espacios que ocupan mucho lugar. Y acá hay que sumarle la pendiente de la instalación cloacal, que si es cortita no va a ser quizás mayor que el ancho del tubo, pero si es extensa, ese 2% me puede generar aún mayor espacio para el cielo raso técnico. Solo eso quería aclararles, Griselda, porque seguramente vamos a tener infinidad de correcciones de vamos a tener el cielo raso pegadito a la viga y no es real. El espacio es de por lo menos 1 metro tranquilamente. Era Sí. eso nomás que quería, te interrumpí. Y además, ya que está, que me olvidé de decirlo cuando pasé con la diapo, acá fíjense las bandejas que van llevando la cañería de electricidad y van dejando las luminarias, ¿no? Porque a veces en edificios públicos la cañería no va alegremente tirada arriba del cielo raso, sino que va conducida por bandejas. Bueno, y ya terminamos con el tema de calefacción puramente dicha y vamos un poquito más al tema de ventilación mecánica. Yo necesito extraer siempre, siempre desde las habitaciones húmedas, de la cocina, de los baños y de los vestuarios. Siempre en esos lugares tengo que poner extractores, sobre todo por los humos y por los olores. Y cuando voy a impulsar aire nuevo, aire fresco a los ambientes, lo voy a impulsar a los locales de primera. En una casa sería un dormitorio, un salón, pero en los ambientes que ustedes tienen van a ser en las aulas, sobre todo en los grandes ambientes, en el Zoom, en los microcines. Esos lugares son los que tengo que alimentar con aire nuevo. ¿No es cierto? Los objetivos de la ventilación, bueno, es proveer el aire limpio, eliminar humedades, porque muchas veces con el acondicionamiento de ese aire nuevo voy a paliar el tema de la humedad. Fíjense que acá yo les puse una foto de extractores eólicos giratorios. Estos extractores directamente funcionan con la energía del viento, porque como es un objeto que se interpone en la dirección, en el recorrido del viento, en la trayectoria del viento, lo que se produce es una diferencia de presión de una parte del extractor con respecto a la otra, y esa mínima diferencia de presión es la que lo hace girar
y lo que lo hace extraer normalmente el aire. O sea que esto no es necesario hacerle ningún tipo de instalación, sino que solito extrae el aire. Fíjese que tienen que tener ciertas consideraciones en la colocación en el techo. Y por último, en el caso de las cocinas, ahí sí tengo que establecer algún sistema de extracción, que es una extracción forzada. Ahí sí voy a necesitar de poner un extractor, un conducto, y fíjense también que tengo que hacer un trabajito en los techos, ¿no? Esto es lo que yo quiero. A veces ustedes ponen los techos que no tienen nada, la planta de techos no tiene ni una cosita, y no, en el techo existen un montón de cosas que lo perforan y que tienen que tener un cierto cuidado en cómo lo coloco. Va a perforar el techo en pendiente o va a perforar el techo plano, y tengo que pensar en la forma, en lo que va a tener. Bueno, en este caso, fíjense, la campana va a tener unos filtros, un conducto de extracción, tengo que tener una tapa de acceso para poder proceder a la limpieza de todo esto. Después va a tener un extractor y un conducto de salida. Hay sistemas que se pueden programar y que se encargan de hacer el cálculo del volumen de la extracción. Y bueno, esto es todo, y la semana que viene vamos a seguir ya directamente con el tema de acondicionamiento para todo el año, o sea, con aire acondicionado. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Sí, yo les había dicho que existían calderas de condensación y me olvidé de decirles en qué consistían. Las calderas de condensación, miren que yo les decía que había calderas de agua caliente y calderas de condensación. Las calderas de condensación tienen diferente la salida de humos. En una caldera común, la salida de humos es a una temperatura muy elevada, ¿no? De más de 100 grados, porque está el agua que se extrae también, está en estado de vapor, está a 120 grados o qué sé yo. Entonces, se han ideado unos sistemas de que hacen pasar esos conductos por una especie de serpentín, y entonces el conducto lo que hace es cederle el calor al agua, entonces precalienta el agua. Y no solamente la calienta con el gas, digamos, de que tiene la caldera, sino que también lo hacen pasar por el serpentín, que le cede el agua, el calor latente que contiene esos humos. Con lo cual estas calderas tienen un rendimiento que se le llama mayor que el 100%, y uno dirá, pero ¿por qué es más que el 100%? Porque se considera respecto a la caldera común, que por ahí tiene un rendimiento de un 80%, y entonces como estas toman el calor latente de los humos, y en definitiva esos humos son mandados al exterior a temperaturas de 50 grados, muy inferiores, y además tiene una bandeja de condensado, porque el agua que estaba siendo llevada al exterior en forma de vapor, ahora está en forma líquida, entonces necesito tenerle un drenaje de condensado. Pero son calderas muy eficientes que tienen un 120 o un 130% de rendimiento, con lo cual tiene un consabido ahorro energético. Bueno. Griselda, ¿vos podés volver a la filmina de atrás? Sí, ¿a la anterior? Sí. Dos comentarios cortitos. Sí. En cuanto a lo que dijiste recién del rendimiento, del 80% aproximadamente, cuando ustedes busquen valores de calderas, van a encontrar dos valores, el nominal y el efectivo, y es eso. Ustedes van a decir, uy, compré una caldera de 32.000 calorías, ese es el nominal, el efectivo descuéntenle el 20%, que es lo que rinde efectivamente en los radiadores. Eso es muy común, mejor dicho, es así. Y en la imagen, que es lo que le quería decir, aparte de tener 1, 2, 3, lo que se ve, 4, 5 potenciales ingresos de agua, o sea, para que vean, como les dijo Griselda, que la planta de techo no es un rectángulo de 15 por 7 y con una pequeña pendiente. Y aparte, miren
la pendiente del 2% bien clara, está quebrada con una línea alta en el medio, y ese porcentaje mínimo, pero que está claro en la distancia, hacia los bordes. Las imágenes, aparte de cumplir con lo que plantea la charla, nos sirven para seguir repasando otros temas. Entonces, cuando hablamos de cubiertas planas, es esto. Ninguna cubierta es perfectamente plana, lo hablamos 20 veces, pero acá se ve la diferencia de altura que hay entre el centro de esta cubierta, de esta imagen que subió Griselda, y los laterales. Era eso nomás que quería complementar. Bueno, chicos, gracias Griselda, tuvo didáctica, como siempre lo haces.